En el corazón del antiguo Madrid, yace la Casa Manrique, una mansión del siglo XVII, empapada de recuerdos y plagada de sombras. En su interior, colgando con altivez en la sala mayor, se encuentra un espejo antiguo, casi tan viejo como la casa misma. Una reliquia claramente fuera de lugar, debido a su opulencia y su tallado detallista. Polvoriento y olvidado, el espejo ha permanecido demasiado tiempo en silencio. Su reflejo, que en otro tiempo habría exhibido bailes elegantes y veladas sofisticadas, ahora solo muestra el cansado paso del tiempo y el abandono. Pero, en la densa capa de polvo que lo cubre, se pueden percibir los contornos de un rostro distorsionado, oscuro y melancólico. Década tras década, el espejo ha sido el confidente silencioso del linaje Manrique, testigo de traiciones, asesinatos y tragedias. Y en su interior, atrapada entre capas de plata y cristal, reside el espíritu torturado de Elvira Manrique. Ella, una vez la reina de los salones, quedó desfigurada y humillada por un amor traicionado. Muriendo lenta y horriblemente en la soledad de su cuarto, maldijo a su amante y a todos sus descendientes. El espejo siempre fue mudo, misterioso e impenetrable. Sin embargo, aquella noche, la fatal luna llena iluminó su mácula superficie, y el rostro de Elvira dio un giro aterrador, de características casi inhumanas. Entre sus ojos, sedientos de venganza y retorcidos por el odio, arde una ferocidad fría y despiadada. Una necesidad inquietante la mueve. Un objetivo cruel ilumina la oscuridad de su existencia. Un deseo ardiente de vengarse de aquellos que comparten sangre con el traidor que la condujo a su destino desgraciado. El rostro de Elvira, distorsionado por la ira y la desesperación, comienza a emerger del espejo. El aire se vuelve más pesado, más denso. En las paredes de la vieja mansión, los retratos familiares tiemblan y se desvían en sus perchas. Un viento invisible arrebata la vida del hogar. Y entonces, ella da el primer paso. La semilla del horror ha sido plantada. El relato del espíritu altivo y atormentado de Elvira Manrique, sediento de venganza, ha comenzado. Y en el corazón del antiguo Madrid, en la vieja mansión Manrique, los días de paz están contados. Sin embargo, la pesadilla no termina aquí, sino que adquiere un matiz aún más aterrador. Una figureta aparece en el espejo. Una bella mujer de antaño, de rostro apergaminado y ojos vacíos. Vestida con un antiguo vestido de época, sus largos cabellos grises revoloteaban fantasmalmente, mientras avanzaba con paso lento y ominoso hacia su reflejo. El corazón de María Esther comenzó a latir a un ritmo frenético, a compás con el sonido de los tintineos del reloj de cuco. Intentó apartar la mirada del espejo, pero su joven curiosidad fue más fuerte. Miró y vio, como la mujer del espejo apuntaba con un dedo descarnado justo hacia ella. Atsiri, musitó la extraña figura con una voz que parecía arrastrarse desde una tumba olvidada. María Esther sintió como el miedo se instaló en lo más profundo de su ser. Atsiri, ese era el nombre de su bisabuela, una mujer a la que todos en su familia temían y respetaban, pero de la que jamás se hablaba. Se suponía que Atsiri había dejado la casona familiar en busca de una vida nueva. Pero la verdad fue otra, más siniestra, más atroz. Atsiri había muerto. Murió en la casona. Asesinada. El espíritu angustiado de Atsiri buscaba venganza y ahora estaba libre. Libre para perseguir a su descendiente. A María Esther. Las manos de la jovencita temblaron y soltó el espejo con un grito. El espejo se estrelló contra el suelo. Los pedazos saltaron y danzaron en el viejo suelo de madera, cada fragmento reflejando el rostro atormentado de su bisabuela. Pasaron los días y las noches. Y la vida en la casona se tornó en una pesadilla constante. Los susurros en las noches, las puertas que se abrían y cerraban, y los espejos. Cada espejo en la casa se convirtió en un portal para que Atsiri pudiese acechar a su presa. María Esther vivía atormentada, su vida se volvió un infierno de sombras y reflejos. Y así comenzó una carrera contrarreloj, para descubrir cómo encerrar de nuevo el espíritu de Atsiri. Si no lo hacía pronto, ella sería el próximo objetivo de la venganza de su bisabuela. Una venganza que se reflejaba en cada fragmento de aquel espejo antiguo, susurro en el viento y sombra en la casona. Un espejo antiguo, una mujer atormentada y venganza en los labios de un espíritu, esta es la maldición que vive la familia de María Esther.
¿Podrá terminar con ella antes de que sea demasiado tarde? Ella estaba ahí de nuevo, en el espejo. Su rostro era una tormenta de furia y dolor que amenazaba con derramar la locura misma desde el vidrio antiguo. Un escalofrío helado recorrió el espinazo de Andrea, su reflexión distorsionada por la figura de la extraña mujer. En la mesa, el diario de su bisabuela seguía abierto. Las palabras, como susurros del pasado, resonaban en su mente. La historia de una mujer desdichada, encerrada por su propio marido, acusada de brujería y locura. Esa mujer era la de su reflejo. Los días y las noches se habían fusionado. Andrea no podía quitarse de encima la mirada penetrante de la aparición. Cada vez que cerraba los ojos, sentía su presencia arrastrándose por las sombras. Y en cada espejo de la antigua mansión la veía, esperando, observándola. La promesa de venganza de la vagabunda del espejo no era una amenaza vacía. Un par de criados habían desaparecido después de mirar dentro del espejo. Si se trataba de su imaginación, era demasiada coincidencia. Andrea tendría que encararla para sobrevivir, y más aún, para poder dormir sin miedo de despertar atrapada en el otro lado. Su corazón latía contra su pecho como un martillo, su piel cubierta de sudor frío, los ojos fijos en la ventana de cristal que la separaba de su perdición. Tomó fuerzas, aspiró hondo, y entonces, lo hizo. Cruzó la barrera invisible. Podía sentirlo, el movimiento del aire deteniéndose, el silencio ensordecedor aplastando cada uno de sus pensamientos. En la negrura del espejo, vio la sonrisa desquiciada de la mujer, su alegría al aceptar el duelo. Y fue entonces cuando la vio. No a su antagonista, sino a ella misma. Una niña pequeña, asustada, sola. Atada al pasado por hebras de dolor, asesinada por un hombre que temía el poder que estaba más allá de su comprensión. En sus ojos, Andrea encontró la verdad. Las luces parpadearon, los cuadros temblaron, y un grito desgarrador resonó en toda la casa. La batalla había comenzado. Había que liberar a la mujer atrapada, o sucumbir al tormento de su soledad eterna. Nadie dijo que enfrentar a los demonios familiares sería fácil. Lo que nadie explicó tampoco, es que los demonios a veces son las víctimas. Y en cada reflejo, veía los suyos. Andrea los enfrentaba frente a frente, armada con la verdad. La historia no terminará en oscuridad, no si Andrea tenía algo que ver con eso. El camino estaba ahí, solo tenía que darle a la mujer del espejo una cosa. En la última sangre de su linaje, Andrea tenía una promesa para la mujer atormentada que buscaba venganza contra sus descendientes, la liberación del tormento que la mantenía prisionera en el espejo. Y así, con cada latido de su corazón, con cada jadeo de sus pulmones, Andrea se adentró en la oscuridad para hacer justicia por su antepasada. La verdad era su arma. La liberación, su objetivo. Era hora de reconquistar la mansión de los espejos, pieza por pieza, reflejo por reflejo. Y así, Andrea se lanzó en la batalla más terrorífica de su vida, una lucha contra el pasado, contra la injusticia y contra el mal que habita en el espejo. A pesar de la oscuridad abrumadora, justo pudo distinguir la forma desvaneciéndose frente a él. Era una mujer bella, pero venenosa, emergiendo del espejo antiguo. Su boca estaba torcida en una sonrisa retorcida que enviaba escalofríos por su espalda. El aire se espesaba. Justo sentía cada inhalación como ladrillos pesando en sus pulmones. ¿Quién eres tú?, logró preguntar, su voz un susurro tembloroso. Soy lo que siempre he sido, respondió ella, su voz sibilante como serpiente. Una sombra despiadada, sedienta de venganza contra los míos. El mundo parecía girar a su alrededor. Justo había escuchado las historias de terror de su madre sobre la tatarabuela, la bruja despiadada que había lanzado una maldición sobre su propia sangre. Siempre las había tomado como mitos, moralejas para mantenerlo en línea. Pero aquí estaba ella. Justo recordó el objeto que había en el fondo de la vieja caja de abuela, donde encontró a este espejo maldito. Con manos temblorosas, sacó el crucifijo descolorido. Las oraciones apresuradas de su madre se le vinieron a la mente. La figura osciló, su figura frágil danzando como una llama. Justo podía sentir su vil desesperación. Esta era su oportunidad. Vuelve, ordenó con más fuerza,
el crucifijo extendido hacia la abominación. Un grito agudo llenó la habitación. La oscuridad del espejo parecía retorcerse, luchar, pero la tatarabuela fue arrastrada hacia atrás, sus uñas arañando la frontera del espejo, listas para arrastrar a Justo consigo. Un último rugido de rabia sonó mientras la imagen de la vieja desapareció. Justo estaba atrapado en una ola de silencio, y luego el aire volvió a ser respirable. El peso en sus pulmones se alivió, y la habitación volvió a su normalidad. Justo se derrumbó en el suelo, temblando. El espejo estaba oscuro de nuevo. Ya no mostraba a la vengativa bruja, sino la propia cara de Justo. Ojeroso, sudoroso, pero vivo. Con un último vistazo al espejo, Justo tomó una decisión. Tenía que destruirlo. No más enfrentamientos con espíritus vengativos del pasado. Era hora de liberar a su familia. De liberar a todos. Con el corazón latiendo con fuertes aleteos de valor, Justo levantó un candelabro pesado, su reflejo en el espejo parpadeando frente una última vez. Con un golpe fuerte, el espejo estalló en 1000 pedazos, la maldición de la familia, al fin, rota. Y también, con esto, la bruja que había sido su tatarabuela fue finalmente liberada, obligada a descansar en paz, ya no atada a la maldad que había creado. Aunque sabía que nunca olvidaría la experiencia aterradora, Justo respiró hondo, la resolución iluminando sus ojos. Así termina esta pesadilla. Liberado del pasado, producto del destino impuesto por una tatarabuela vengativa, Justo podía finalmente vivir su vida, y quizás incluso contar esta historia algún día. La luz de la luna se cernía sobre la mansión. Los ecos del viento emitían gemidos por las rotas ventanas. Los rostros de los cuadros familiares observaban, quietos, desde las paredes. Donde una vez hubo risas, sueños y amor, ahora solo residía el silencio. Un silencio aterrador, abrumador. Y en medio de todo esto, el espejo antiguo, ese objeto maldito, continuaba brillando en la oscuridad. Carmen, hundida en su soledad y terror, se encontraba sentada en el polvoriento sofá. Miraba el espejo, observando cómo las luces y sombras jugaban a su alrededor. Sus ojos estaban vidriosos, su rostro palidecido, y sus manos temblorosas. Las visitas de la mujer atormentada habían dejado un rastro de miedo tangible en el aire. La abuela había dicho, antes de fallecer, que el espejo guardaba un secreto. Pero nunca mencionó que podría liberar un espíritu vengativo, sediento de sangre y caos. El fantasma pertenecía a los ancestros. A una pariente lejana, ejecutada acusada de brujería. Una mujer que juró en su último aliento vengarse de la traición familiar. El reloj de Cuco sonó en la madrugada, arrojando sus ecos extraños por la lúgubre casa. Carmen agarró la cruz de plata que llevaba, su único amuleto contra el mal. Entonces, el espejo comenzó a cambiar. La superficie de cristal se retorció y ondeó como agua. De su profundidad emergió una figura oscura. La silueta de una mujer vestida de negro, con una mirada de odio puro y un grito silencioso. Carmen tragó saliva. El frío recorría su espalda y le helaba la sangre. La mujer del espejo la miraba fijamente y, cada segundo que pasaba, parecía cobrar más y más fuerza. Sin previo aviso, la mujer extendió su mano oscura dentro del cuarto. Y con voz susurrante profirió, «Eres la última, Carmen. La venganza está en camino». En medio del pánico, Carmen luchó por controlar sus emociones. Se aferró a su amuleto y respiró hondo. No permitiría que el terror la envolviera, ella enfrentaría a su destino de frente. «Nunca te permitiré ganar, bruja». Y así, la batalla celestial entre el bien y el mal comenzó en el viejo salón de la mansión, rodeada de silencio, a la luz de la luna y bajo la atenta vigilancia de los retratos familiares. La lucha de Carmen por sobrevivir recién empezaba. Entre esos muros, la pesadilla solo se intensificaría antes del amanecer. Sería una noche eterna, poblada de sombras y horror. La ciudad estaba sumida en una terrible niebla blanca y espesa. La vieja mansión Baudelaire, en lo alto del cerro, se alzaba siniestra, oculta tras esa cortina gris que parecía querer protegerla de miradas ajenas. Sue, la última descendiente viva del estirpe Baudelaire, se hallaba frente al antiquísimo espejo.
La pluma de humo que se levantaba de su té recién servido formaba danzas grotescas en la plata misteriosa del viejo objeto. Su reflejo se retorcía, deformándose hasta ser irreconocible. De repente, un escalofrío la recorrió por completo. Como si una mano gélida se deslizara por su espalda. Respiró hondo y alzó la vista al espejo, y ahí estaba. La mujer atormentada, su antepasada perdida, su perpetua enemiga. Sus ojos brillaron con una luz enfermiza, cobrando vida propia. Su temor se convirtió en rabia cuando los labios de la mujer en el espejo se entreabrieron en una sonrisa escalofriante. «Siempre serás mía», parecían susurrar. Sue sentía el terror invadiendo cada rincón de su ser, pero no cedería. Lejos de rendirse, clavó la mirada en el espejo. No permitiría que esa aparición se burlara de ella. Sería fuerte, lucharía. La aparición que había cobrado vida propia dentro del espejo comenzó a retorcerse. Las sombras en la habitación parecían danzar a su alrededor, volviéndose más densas, más oscuras. Sin perder de vista a Sue, sus dedos huesudos y transparentes comenzaron a moverse, formando un complicado signo en el aire. «El mal ha engendrado el mal», susurró la mujer con voz lúgubre y heladora, en un antiguo y olvidado dialecto francés, que a pesar de su incomprensión, Sue logró entenderlo de alguna forma. Una risa horrenda, aterradora, llenó el aire y sus palabras parecían duplicarse, reverberando en la vastedad de la habitación. Con un movimiento brusco, la mujer desapareció del espejo, pero su risa maligna persistió, convirtiéndose en un eco sin fin. ¿Cómo luchar contra un mal nacido en lo más profundo de su linaje? ¿Cómo enfrentar algo que era, a fin de cuentas, parte de ella misma? Ante la amenaza inminente, Sue tendría que olvidar sus temores. La luz del día se extinguía. La noche y sus terrores se acercaban, y con ellos, la venganza de la mujer en el espejo.